Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales. Y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, con las reacciones tras el altercado entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, y la decisión del norteamericano de suspender la ayuda militar. Vamos a abordar otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria, la guerra comercial declarada por Donald Trump, su discurso del Estado de la Unión y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Altercado entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Europa cerró filas el domingo en torno a Ucrania. El Kremlin ve positiva la disposición de Zelensky a negociar. Israel anunció el domingo la suspensión del ingreso de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. China advirtió que no se doblega ante la presión. Desde este martes, las importaciones desde México y Canadá tendrán aranceles. Aunque es inteligente, hace cosas estúpidas, ha dicho el primer ministro canadiense sobre Trump. La cocaína sale por la Alta Guajira, en línea directa y en pocas horas está en Haití, financia la violencia haitiana. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra en Ucrania, sobre todo de las repercusiones de la fuerte discusión que mantuvieron frente a los periodistas los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, que para muchos marcó un distanciamiento definitivo entre ambos. Trump ya se había referido a Zelensky como un comediante devenido en dictador, al negarse a llamar a elecciones por tener una aprobación del 4%, y en la reunión en la Casa Blanca lo acusó de ser un desagradecido, al rechazar la firma de un acuerdo que le cedería a Estados Unidos la mitad de sus recursos minerales, algo que Washington ya daba por hecho. Además, afirmó que estaba jugando con la vida de millones de personas al apostar por la Tercera Guerra Mundial, y se mostró confiado en que Vladimir Putin respetaría un eventual acuerdo de paz, aunque antes se tenía que hablar de un alto al fuego, que podría ser inmediato. Zelensky exigía que el acuerdo sobre sus recursos fuera a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, y consideró que la paz todavía estaba muy lejos, a lo que Trump respondió más tarde que esa era la peor declaración que podría haber dado, y que no iban a tolerar más sus posiciones. A su vez agregó que quien no quisiera un acuerdo de paz no estaría por mucho tiempo. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, puso en duda la capacidad de Zelensky de negociar la paz, sosteniendo que tenían claro que no estaba preparado en absoluto para poner fin a la guerra, y advirtió que el tiempo no estaba de su lado, mientras que algunos legisladores se sumaron a las críticas a Zelensky, como el senador Lindsey Graham, que declaró que si no cambiaba de postura, tendría que irse. Altercado entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump pidió que Ucrania acepte concesiones para poner fin a la guerra con Rusia, pero Zelensky expresó su desacuerdo y argumentó que el presidente ruso Vladimir Putin, después de haber anexionado Crimea en 2014, nunca cumplió su palabra sobre Ucrania. Entonces el vicepresidente estadounidense J.D. Vance encendió la mecha al decir que el ucraniano estaba siendo irrespetuoso y que no estaba mostrando agradecimiento. Y Trump saltó a reprochar a Zelensky los miles de millones de dólares en ayuda militar que le enviaron. No han estado solos, les dimos a través del estúpido presidente 350,000 millones de dólares, les dimos equipo militar. Sus hombres son valientes, pero tuvieron que usar nuestro ejército. Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en 2 semanas. En 3 días, lo escuché de Putin, en 3 días. Esto es algo que tal vez ocurra en 2 semanas. Tal vez menos, va a ser muy difícil hacer negocios así. Te has permitido estar en una muy mala posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros empiezas a tener cartas. No estoy jugando a las cartas. Ahora mismo estás jugando a las cartas. Estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería
deberían haber hecho. Pero más allá de las fuertes críticas y del tenso momento en la Casa Blanca, Zelensky no se resigna a perder a Estados Unidos como aliado y más tarde agradeció el apoyo brindado por Washington, afirmó que era crucial y que estaba listo para firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos, aunque aclaró que no le iba a pedir perdón a Trump porque pensaba que no había hecho nada malo. Pero incluso sus socios europeos le pidieron que compusiera su relación con Estados Unidos, porque no se podían permitir que se dividiera a los aliados occidentales, como afirmaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el embajador británico en Washington, que le recomendó que se alineara a las pretensiones de Trump. No obstante, hubo otros que criticaron directamente al mandatario norteamericano, como la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que dijo que lo que había ocurrido en la Casa Blanca era una demostración de que se había entrado en una nueva era de la infamia, al tiempo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la dignidad de Zelensky honraba la valentía del pueblo ucraniano y le recordó que nunca estaría solo porque Europa seguiría trabajando con él. Además, también hubo otras reacciones, como la del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que dijo que la discusión había sido una escena grotesca y humillante. Y quien sin duda vio con satisfacción lo ocurrido fue Rusia, que lo calificó de completo fracaso político y diplomático, y consideró que era una prueba de que Zelensky quería continuar con la guerra. A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Zelensky había demostrado una falta total de diplomacia y que se lo tendría que obligar a querer la paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió el sábado que el apoyo de Donald Trump sigue siendo crucial para Ucrania, pese a la tensa reunión que mantuvo el viernes con el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Zelensky también señaló que estaba listo para firmar un acuerdo con Washington sobre los minerales ucranianos, lo que quedó en el aire después de que abandonara prematuramente la Casa Blanca tras el altercado. Varios líderes han opinado sobre el enfrentamiento de Trump y Zelensky, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que calificó el sábado de escena grotesca el altercado. Creo que Zelensky fue humillado. Creo que en la cabeza de Trump, Zelensky merecía eso. Creo que la Unión Europea fue perjudicada con el discurso de Zelensky. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a Zelensky reparar su relación con Trump para que permanezca la unión con Europa y llevar a Ucrania hacia una paz duradera. En tanto, Moscú calificó la visita de Zelensky a Washington de completo fracaso político y diplomático y acusó a Zelensky de rechazar la paz. La mayoría de los dirigentes europeos cerró filas con el presidente ucraniano y el gobierno alemán expresó que la discusión entre Trump y Zelensky muestra que ha comenzado una nueva era de infamia. Por el momento, Reino Unido y Francia presionan a Zelensky para que acepte una tregua. Eso, afirma el ministro galo de Exteriores, permitiría evaluar la buena fe de Putin. Sería un desafío a Rusia, subraya el embajador del Reino Unido en Washington, que pide a Zelensky que siga la línea de Trump. Y unas horas después de la visita a la Casa Blanca, el mandatario ucraniano llegó a Londres en un ambiente totalmente diferente, en el que se le volvió a prometer un apoyo incondicional, con la creación de una coalición voluntaria de países que quisieran garantizar su seguridad. Poco antes, Donald Trump había recibido la visita del primer ministro británico Keir Starmer, que intentó presionar al republicano para que diera alguna garantía de seguridad tras la guerra en Ucrania, después de que este dijera que Kiev podía olvidarse de entrar a la OTAN. Y el presidente estadounidense consideró que estas garantías serían la parte fácil, pero que primero había que alcanzar un alto al fuego. Trump dijo que si Zelensky firmaba el acuerdo para la explotación conjunta de los minerales ucranianos, Estados Unidos no solo tendría intereses, sino mucha gente trabajando en el país, por lo que sería una garantía de hecho, aunque no se comprometería a nada. Pero en el encuentro de líderes europeos, Starmer volvió a hablar de las garantías y reiteró que estaba dispuesto a enviar tropas a Ucrania para asegurar la paz. Una postura que adoptó de forma conjunta con su par francés Emmanuel Macron. Además, ambos líderes presionan a Zelensky para que acepte una tregua, y el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, consideró que esto podría ser una prueba de la buena voluntad de Putin, aunque Rusia cree que lo único que quieren es ganar tiempo para rearmar a Ucrania.
A su vez, Estados Unidos dijo que veía con buenos ojos que Europa asumiera el liderazgo de la defensa de Ucrania, pero Trump destacó que habían dejado claro que no podrían hacerlo sin Estados Unidos, lo que revelaba su debilidad ante Rusia. Europa cerró filas el domingo en torno a Ucrania, luego del altercado entre el ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump. En una cumbre en Londres, los líderes europeos se comprometieron a hacer más por la seguridad del continente, al tiempo que insistieron en la necesidad de mantener el apoyo de Estados Unidos. Europa debe hacer el trabajo pesado, pero para apoyar la paz en nuestro continente y tener éxito, este esfuerzo debe contar con un fuerte respaldo de Estados Unidos. Starmer indicó que su país trabajaba junto a Francia en un plan para poner fin a los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia. Según dijo más tarde el presidente francés Emmanuel Macron, se trata de una tregua en los aires, los mares y las infraestructuras energéticas que se extendería durante un mes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó por su parte a rearmar Europa de forma urgente y a prepararse para lo peor. Zelensky llegó el sábado a Londres, donde fue recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien expresó al ucraniano la absoluta determinación de Reino Unido de respaldar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Londres y Kiev firmaron un acuerdo de préstamo de unos 2.800 millones de dólares para apoyar las capacidades de defensa ucranianas, y Zelensky afirmó que será utilizado para fabricar armas en Ucrania. Y el presidente de Ucrania apela también a las garantías de seguridad que no le da Washington, pero que sí estaría dispuesta a ofrecer Europa con botas en el suelo y aviones en el cielo, en palabras del primer ministro británico. Ese despliegue todavía está lejos. Y más tarde comenzaron a llegar las consecuencias directas del altercado en la Casa Blanca, dado que Donald Trump comunicó que suspendía inmediatamente la entrega de toda ayuda militar a Ucrania, en lo que fue un nuevo paso en la presión a Kiev, no solo para que acepte comenzar negociaciones de paz, sino para que firme el acuerdo sobre los minerales, al tiempo que apura los esfuerzos europeos para tomar la posta en la defensa del país. Además, se informó que la medida abarcaba también los cargamentos que ya estaban en marcha en aviones y barcos y en áreas de tránsito en Polonia. La decisión se tomó después de varias reuniones del mandatario con su vicepresidente J.D. Vance, miembros de su gabinete y de su equipo de seguridad nacional, aunque se aclaró que no se trataba de la eliminación permanente de la ayuda, sino de una pausa que estaría vigente hasta que Trump reconociera un cambio en la postura de Zelensky con el comienzo de negociaciones de buena fe. Poco antes, Trump había dicho que el mandatario ucraniano no querría que hubiera paz mientras tuviera el apoyo de Estados Unidos, por lo que la medida no fue una sorpresa. Por su parte, Ucrania dijo que estaba hablando con los europeos para reemplazar la ayuda de Estados Unidos, pero como se dejó claro en la cumbre de Londres, las capacidades europeas no son suficientes para cubrir el vacío, por lo que algunos esperan que tenga un impacto directo en el frente, en un momento en el que el avance ruso se sigue ralentizando con respecto a los últimos meses del año pasado. A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la suspensión era el mejor aporte a la paz que había hecho Estados Unidos. En camino o en Polonia esperando a cruzar la frontera. Todo armamento que no esté en suelo ucraniano queda suspendido hasta nuevo aviso. Golpe duro para Kiev, que ha tenido hasta ahora en Estados Unidos a su principal apoyo militar. Ni los mensajes de gratitud de Zelensky, reiterados en los últimos días, ni la cumbre de líderes europeos en Londres han dado resultado. Estados Unidos insiste en que la mejor garantía de seguridad es que tengan intereses económicos en Ucrania y no el envío de armas o de 20.000 soldados de países aleatorios que llevan décadas sin luchar, ha dicho el vicepresidente J.D. Vance en la cadena Fox. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que esta suspensión probablemente sea la mejor contribución a la paz. Desde Ucrania, un consejero de la presidencia explicó
explicó que estaban hablando con sus socios europeos las opciones para reemplazar la ayuda estadounidense, aunque tampoco descartó negociaciones con Washington. Después del enfrentamiento verbal con Zelensky en su encuentro el viernes en la Casa Blanca, Trump intensificó el lunes sus amenazas contra su homólogo ucraniano, quien había dicho que ve la paz muy lejos. La ayuda militar estadounidense fue aprobada bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado $65.900 millones en ayuda militar a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su invasión. El retiro de la ayuda estadounidense a Ucrania y la puesta en duda del paraguas de seguridad que Estados Unidos le ofrecía a Europa hizo que los líderes del continente salieran desesperadamente a encontrar la manera de independizarse. Y quien intentó salir al rescate fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que presentó un plan que contempla la creación de un fondo de 150.000 millones de euros en préstamos para rearmar a los países del bloque, con el objetivo de que se destine un total de 800.000 millones. La presidenta dijo que estarían dispuestos a suspender las reglas fiscales, reutilizar parte del presupuesto existente, movilizar el capital privado y utilizar el fondo para llevar a cabo compras conjuntas. Von der Leyen afirmó que estaban en la era del rearme, por lo que el continente también aumentaría masivamente el gasto en defensa, aunque intentarían gastar mejor y hacerlo juntos, con el fin de mejorar la interoperabilidad entre los diferentes ejércitos. Además, la Comisión buscaría reforzar la industria de defensa comunitaria, promoviendo la adquisición de sistemas antiaéreos, de artillería, misiles y munición, aclarando que Ucrania también se beneficiará con este plan porque permitiría que los gobiernos aumentaran su apoyo de forma masiva e inmediata. Este anuncio se hizo solo unas horas después del retiro de la ayuda de Donald Trump, mientras que el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, intentaba llevar tranquilidad, asegurando que tenían la capacidad suficiente para seguir resistiendo, aunque adelantó que harían todos los esfuerzos posibles para recuperar el apoyo norteamericano. Como un proyectil apuntando hacia Kiev y hacia Bruselas, la última decisión de Trump ha forzado a mover ficha rápidamente. La presidenta de la Comisión ha salido esta mañana a decir que Europa está lista para aumentar exponencialmente su gasto en defensa, tanto para ayudar a Ucrania con urgencia como para reforzar su seguridad a largo plazo. Von der Leyen pone cifra a todo esto. 800.000 millones de euros que saldrán de préstamos del Banco Europeo de Inversión, de capital privado y sobre todo de los países miembros, que tendrían una mayor flexibilidad en las reglas fiscales. Europa está lista para asumir sus responsabilidades. Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en la OTAN. Este es un momento para Europa y estamos listos para dar un paso al frente. Pero como esto no se construye de la noche a la mañana, el primer ministro ucraniano ha dicho que aunque tienen capacidad para resistir en el frente, están dispuestos a reconducir el diálogo con Estados Unidos. Trump no lo descartó en su última intervención cuando dijo que todo el mundo tiene que meterse en una habitación, ponerse a hablar y el acuerdo se puede alcanzar muy rápido. Zelensky decía poco después que hay que crear las condiciones para que la diplomacia consiga una paz digna. El Reino Unido utilizará sus buenas relaciones con la Casa Blanca para ayudar en lo posible a Ucrania, ha dicho la segunda de Starmer, que ayer volvió a hablar con Trump. Y los esfuerzos de Ucrania para recomponer las relaciones con Estados Unidos comenzaron con las declaraciones de Zelensky, que reiteró que ya estaba dispuesto a firmar un acuerdo sobre los minerales y a trabajar bajo el liderazgo de su par estadounidense. Además, afirmó que lamentaba lo que había sucedido en la Casa Blanca, pero que necesitaban encontrar la fuerza para seguir adelante, respetándose mutuamente. Por último, se mostró dispuesto a aceptar un alto al fuego como paso previo a negociar una paz duradera, y dijo que la primera etapa podría contemplar la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo, que abarcara los misiles, los drones de largo alcance y los bombardeos sobre la infraestructura energética. Además, también consideró que sería necesaria una tregua en el mar de inmediato, todas cuestiones que favorecerían a su país.
El mandatario apuesta a que su aparente cambio de postura no tenga ninguna consecuencia concreta, ya que se cree que el Kremlin se negaría a aceptar su propuesta y pasaría a ser Rusia la que quede como que se opone a la paz, exponiéndose a la presión de Washington. A Ucrania le preocupa el reciente acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, después de que mantuvieran reuniones de alto nivel sin su participación, en las que se comenzaron a definir las condiciones para la paz y se abordó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Además, votaron juntos una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se pedía el fin del conflicto, y Donald Trump le encargó al Departamento de Estado y al del Tesoro que le dijeran qué sanciones le podría ir levantando. Volodymyr Zelensky quiere arreglar las cosas con Donald Trump tras la discusión del pasado viernes en Washington. El presidente ucraniano aseguró el martes que su país está agradecido con Estados Unidos por su ayuda militar y añadió que está dispuesto a trabajar bajo el liderazgo de su par estadounidense para lograr una paz duradera en Ucrania. Solo podemos lamentar lo que sucedió en la Casa Blanca en vez de nuestras negociaciones, pero necesitamos encontrar la fuerza para seguir adelante, respetarnos mutuamente, como siempre respetamos a Estados Unidos, Europa y a todos nuestros socios, y hacer todo juntos para acercar la paz. Y agradezco a todos los que apoyan a Ucrania en esto. El mandatario dijo estar dispuesto a firmar un acuerdo sobre la explotación de los recursos naturales ucranianos por parte de Estados Unidos y propuso una tregua en el cielo y en el mar como condición previa para las conversaciones de paz. Donald Trump solicita a los departamentos de Estado y del Tesoro una lista de medidas que ahora mismo estarían en vigor sobre el gobierno de Vladimir Putin. Trabajaría la Casa Blanca en estudiar cuáles se podrían dejar atrás. La oficina presidencial ha pedido ese listado actualizado con sanciones que podrían eliminarse en lo que supone un nuevo paso en el acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y de Rusia. Solo unas horas antes, el primer ministro británico Keir Starmer negaba que se deban revertir este tipo de medidas contra Rusia solo porque cesen los combates y ha reconocido que un acuerdo sobre la explotación de minerales entre Washington y Kiev no será garantía suficiente de seguridad por sí mismo. Pero más allá del intento de acercamiento de Ucrania, Donald Trump continúa aumentando la presión, comunicando que había cortado el intercambio de inteligencia con Kiev. La información fue confirmada poco después por el director de la CIA, John Ratcliffe, que aclaró que se trataba de una pausa para que Ucrania viera con mejores ojos un eventual proceso de negociación. Estados Unidos continuaría compartiendo datos con sus aliados, pero les prohibió que pusieran a disposición de Kiev la información secreta generada por sus agencias, algo que confirmó el Reino Unido. Esta decisión es tan importante como la pausa en la entrega de armamento, dado que las fuerzas ucranianas decidían los objetivos militares en función de la información recopilada por Washington. Previamente, Zelensky había vuelto sobre sus pasos una vez más para pronunciarse en contra de un alto el fuego y sostener que había que enfocarse en una paz definitiva. Mientras tanto, en Alemania, Friedrich Merz, que seguramente será el próximo canciller del país tras ganar las elecciones, no solo confirmó que continuarían con la ayuda militar a Kiev, sino que comunicó que redoblaría los esfuerzos para rearmar al país sin límites. El líder conservador dijo que había acordado con los socialdemócratas la flexibilización de las reglas de endeudamiento para aumentar el gasto en defensa, creando un fondo de 500.000 millones de euros, que junto con el plan anunciado por Bruselas permitiría garantizar la seguridad del continente de forma independiente. No obstante, la Unión Europea sorprendió al suspender el proceso para la aprobación de un nuevo paquete militar de 20.000 millones de euros para Ucrania, hasta eliminar la oposición del gobierno húngaro de Viktor Orbán. Estados Unidos ha dejado de suministrar información de inteligencia a Ucrania. Sin esa ayuda, Kiev puede tener problemas para identificar objetivos rusos. La decisión llega después de la suspensión del envío de armas anunciada por Trump. Además, les contamos que Estados Unidos ha prohibido a Reino Unido compartir inteligencia con Ucrania como parte de la reciente decisión de la Casa Blanca de suspender los suministros militares a Kiev. Según fuentes recogidas por Daily Mail, todas las agencias militares de inteligencia británicas recibieron una orden que prohíbe expresamente compartir información secreta generada
en Estados Unidos, anteriormente conocida como REL-UKR, abreviatura de Releasable to Ukraine. Mientras Rusia no detiene sus ataques en Ucrania. En Odessa, drones rusos han alcanzado infraestructuras energéticas y han matado a una mujer de 77 años, según el gobernador de la región. Moscú nunca ha declarado oficialmente que quiera tomar Odessa, pero está afianzando sus conquistas en Ucrania. Y hoy Putin ha dicho que casi ha terminado el proceso de emisión de pasaportes rusos en el Donbass, Zaporilla y Jersón. El Kremlin ve positiva la disposición de Zelensky a negociar, pero sigue cuestionándolo como interlocutor en un eventual diálogo de paz. Esas negociaciones podrían volver a Bielorrusia, ofrece desde Minsk el presidente Lukashenko. Con calma, sin ruido, sin gritos. Aquí espero a Trump, Putin y Zelensky, dice el líder bielorruso. No cita Europa. Berlín podrá endeudarse para comprar más armas. Whatever it takes. Haremos lo que haga falta, ha dicho el líder conservador y probable futuro canciller Merz, parafraseando a Draghi en plena crisis del euro. Sin embargo, la Unión Europea suspendió el desarrollo de un nuevo paquete de ayuda militar de 20.000 millones de euros para Ucrania, propuesto por la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, ante la objeción de Hungría. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del conflicto en Medio Oriente, de la guerra comercial desatada por Donald Trump, su discurso del Estado de la Unión y mucho más. No se vayan, ya volvemos.